Soledades es un espacio de Frontera Radio creado para acompañar, escuchar y compartir silencios y palabras. El programa se emite desde Jerez de la Frontera, en esta emisora comunitaria e independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y autofinanciada, que desde 1987 mantiene un firme compromiso social con la comunidad. Frontera Radio se sostiene gracias al apoyo de sus oyentes. Con tan solo 5 euros al mes podrás convertirte en oyente suscriptor y así ayudarnos a mantener los proyectos, a renovar equipos y a asegurar la continuidad de la emisora. Nos podrás escuchar en el 96.4 de la FM en Jerez, también a través de fronteraradio.org y en redes sociales como Frontera Radio Jerez, donde también están disponibles sus contenidos y podcast. Podrás participar también llamando al 956-337657 cuando tengamos la línea de teléfono abierta. Nos podrás enviar mensajes de voz a través de WhatsApp al 687-463-978 o bien escribirnos al correo electrónico soledadesfronteraradio@gmail.com. Ahora sí, comenzamos. Esto es Soledades. Hoy nos adentramos en una soledad distinta, la que habita en las sombras, en las calles cuando se vacían, en las historias que susurran los muros antiguos. Porque la noche también es territorio de la contemplación sombría, del misterio y de esas preguntas que no siempre encuentran respuesta bajo la luz del día. Nos acompañará Adrián Martínez, director del podcast La Noche Infinita, autor de Expedientes X Jerezanos y guía en las rutas nocturnas en Jerez. Con él exploraremos esa frontera donde la soledad se transforma en búsqueda, en relato, en memoria colectiva y en fascinación por lo desconocido. Porque quizás la noche no esté tan sola, o tal vez en su aparente silencio nos esté hablando más de lo que creemos. Bienvenido Adrián Martínez a Frontera Radio, bienvenido a Soledades, así que esta es tu casa ya lo sabes, ya has estado aquí en más de una ocasión. Muchas gracias, Antonio. Un verdadero placer acompañarte en este espacio con un título tan bello y tan sugerente, ¿no? Soledades, qué bonita es la soledad, cuando se puede disfrutar, porque hay distintas soledades, ¿no? No voy a venir a descubrir, evidentemente, el término, pero hay soledades que se pueden disfrutar. Yo soy una persona muy solitaria, en ciertos aspectos, me gusta disfrutar de ella y hoy yo creo que vamos a hacerlo. Oye, no estamos solos, estamos en compañía, pero
Yo estoy encantado porque además yo soy un escuchante absoluto de programas de misterio, te sigo, lógico, y bueno, y para empezar sí que me gustaría, bueno, comenzar a saber, digamos, cuáles son las presencias que tenemos hoy en la mesa. Así que hoy se estrena de copresentador mi querido amigo de toda la vida, Juanma Jiménez. Juanma Jiménez, ¿quiénes son las presencias que tenemos en la mesa? Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Antonio. Y me toca presentar hoy a dos personas que ya son parte de mi vida, vamos, eso sin duda. Voy a presentar a Ángeles Guijosa, nuestra psicoterapeuta holística. Gracias. Buenas noches. Y también a mi compañera Verónica, una artista muy polifacética que maneja desde la pintura hasta la peluquería. Hay de todo un poquillo. De todo un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes. Noches. Bueno, pues en este debate tan importante hoy, no es un debate, sino es intentar desenmarañar un poquito los misterios de las soledades, ¿no? De soledad y sus misterios, porque los misterios también existen quizá cuando se tiene una percepción de la soledad un poco ambigua, ¿no? No sabemos a qué jugar. Si estamos en una soledad perpetua, tranquila, o sin embargo en esa misma soledad tenemos la sensación de que algo nos está mirando, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte, mi primera pregunta, por ejemplo, la medida que los fenómenos que tú investigas te ocurren cuando tú estás solo, te ocurren cuando estás en compañía de alguien, ¿lo percibes? Cuéntame. ¿Te refieres al nivel personal? O a grosso modo en los testigos y demás. Yo me refiero cuando tú estás solo. Sí. La parte personal tuya. En mi parte personal sí es cierto que, y no creo que sea algo exclusivamente mío, sino que a nivel general, creo que en la soledad, en ese momento de relax, que en estos días que corren, ¿no? En estos tiempos que corren, tan ansiamos esos momentos de tranquilidad con el ajetreo, el día a día, el colegio de los niños, el trabajo, el estrés. Y cuando llega ese momento de dar pausa, se para todo, y más cuando llega la noche, pues parece que los sentidos se amplifican. Somos capaces de oír mejor. Percibir, es el alfiler que cae. Sensaciones y cosas. Esas sensaciones pues se perciben de una manera totalmente diferente. Cuando estamos en compañía, compartimos las palabras, hay más ruido, pero la soledad te invita a eso, te invita al misterio como tal, a hacerte preguntas. Yo en mi campo, y a la pregunta que tú me realizas, sí es cierto que yo en la soledad es cuando encuentro la inspiración para muchas cosas, para escribir, para los relatos, para redactar, grabar un programa en solitario, porque el podcast La Noche Infinita, desde el año de la pandemia, un año después, 2021, pues lo realizo en solitario. Anteriormente teníamos un podcast que fue con el que yo empecé allá por 2015, El Lado Oculto. Sí, que también lo empecé de solitarias maneras, pero comencé a colaborar con los compañeros de Onda Jerez Radio y Televisión, y a partir de ahí se fueron uniendo amigos y fuimos grabando en compañía, pero ya la pandemia pues hizo de las suyas y nos distanció radiofónicamente hablando. Y desde entonces, pues La Noche Infinita, un programa en solitario, donde también, por supuesto, tienen cabida entrevistas, y que últimamente estoy entrevistando a pie de calle a muchos testigos que me están contando muchas experiencias, pero sobre todo ese regocijo de la soledad, ¿no? Yo ante el micro, el caso, el tema en cuestión y la palabra. Qué bonita es la palabra, qué bonita es la radio y qué bonita es la noche, que se siente de una forma muy especial. Yo empecé a hacer radio porque sobre todo era aficionado a escuchar no solamente temas de misterio, sino que la radio, muchos dicen, yo me pongo la radio para relajarme, ¿no? Sí. La radio es mi somnífero perfecto. Sí. Y es que es cierto, con la radio... Un acompañamiento muy grande. Sí. Algunas veces. Y realmente nunca estás solo. No. Cuando te pones la radio parece que te evades de todo. La compañía de la radio. Sí, la compañía de la radio. El hecho de escuchar una voz, ¿no? El mero incluso hecho. Y si es una voz que te invita a relajarte, como pasó con algunos tertulianos que hemos tenido, ¿no? O algunos invitados, que son voces que a las personas le perciben o le transmiten quizá tranquilidad, ¿no? Le paz, porque tienen un tono de voz que invita a ello.
que es muy importante. También el programa invita mucho a la reflexión, con lo que comentamos y con lo que hablamos, invita a la reflexión, ¿no?, de la soledad y eso parece que no llega, ¿no?, a los oyentes en el momento de sus soledades, porque normalmente quien escucha la radio son personas que normalmente están solas. No es como antiguamente, no es como en los años 30, 40, 50, que se compartía en ese salón la radio como estamos viendo aquí, ¿no? Estas radios antiguas que seguramente fueron compartidas por muchas familias, pero desde un tiempo a esta parte pues sabemos que la radio es algo que se disfruta en solitario. Ya no nos ponemos con nadie a escuchar la radio, es muy raro. Y hablando de radio, has traído algo para nosotros, ¿no? Sí, una cosita que tengo ahí, no deja de ser experimentación, claro. Porque aquel que tenga la varita mágica de decir vamos a contactar con el más allá está muy equivocado. Claro. ¿O no? No lo sabemos. Las energías, y aquí seguramente las buenas amigas pueden hablarnos de energías largo y tendido, ¿no? Pero lo mismo descubrimos que aquí hay fantasmas. Puede ser. Fantasmas, yo soy de la teoría de que, oye, si después de la muerte nosotros, las personas, nos transmutamos, nos convertimos en eso que llaman energía, realmente pues tendría que haber fantasmas en todas partes. Seguro. Hombre, todas partes. Hay una teoría, ¿no?, que dice que la energía no se destruye, sino se transforma. Sí. Quien nos dice que nosotros somos pura energía, Correcto. salimos y después nos reencarnamos en algo que no tiene nada que ver con nosotros mismos, a la paz que se está formando una nueva vida, sea en un animal, sea en una planta o sea en un mismo ser humano, ¿no? Yo tengo esa creencia de que es así, que somos energía, simplemente cambiamos de templo, ¿no?, de cuerpo, y ya nos podemos quedar ahí en... Yo creo que somos polvo de estrellas, todo el mundo. Y volvemos a las estrellas. Volvemos a las estrellas. A mí me gustaría hacer ya la primera pregunta. Venga, pues hazla. Ahí tenemos a Adrián. ¿Tú crees que ellos... Podemos hablar de espíritu, no sé en qué término... Sí, En espíritu, más allá. sí, entidades del más allá. Entidades. Me gusta más la palabra identidades, ¿no? ¿Tú crees que ellos están ahí o somos nosotros que lo atraemos energéticamente para que ellos se manifiesten? Yo creo que hay momentos, ¿no? Hay momentos porque cuando dicen... Mira, por ejemplo, te pongo un lugar con fama de encantado. Sí. ¿Vale? Pongamos, por ejemplo, el monasterio de la Cartuja. Sí. La carretera de la Cartuja, sí. una zona muy legendaria, ¿no?, donde dicen que a altas horas de la noche se pueden divisar los espectros de aquellos antiguos cartujos que habitaron, ¿no?, ese lugar. Claro, yo esto lo tenía muy de leyenda hasta que me llegaron casos reales, ¿no? Yo publiqué uno de ellos, con un vídeo incluido, y otros tantos testimonios, ¿no? Y me hace mucha gracia porque, claro, el mundo del misterio, después de 11 años dedicado a ello, uno ya ha escuchado de todo, ¿no? Y lo típico, las redes sociales tienen el gran poder de llegar a muchas personas. Y uno de los últimos programas que yo lancé sobre la Cartuja de Jerez, con una aparición, una testigo que estuve entrevistando, ese programa alcanzó 1.400.000 reproducciones. O sea, se armó un revuelo de la leche. Los comentarios. Pues yo he pasado 1000 veces y nunca he visto nada. Alma de cántaro. Es que lo normal es que no lo veas. La excepción, el misterio, es que lo veas. Sí, pero ¿eso responde a lo que te he preguntado? Recuérdame la pregunta porque yo muchas veces me voy por caminos laterales que no sé dónde, Vale. dónde me llevan. ¿Tú crees que esas identidades siempre, por ejemplo, estás hablando del caso de la Cartuja, siempre se mantienen en la Cartuja o nosotros, digamos, mentalmente o energéticamente atraemos a esas personas para que se manifiesten? Exacto. Ahora he recordado por qué te he dicho lo de la Cartuja. Por ejemplo, esto que yo te comento, este caso, al igual que te podría nombrar otras decenas de casos, yo creo que las entidades, al igual que el fenómeno ovni, que esto es algo que se puede asimilar mucho, se aparecen o pueden hacer acto de presencia en el momento que ellos quieran. Se ha dado el caso de apariciones donde hay personas que han sido testigos y personas que han estado al lado y no han visto absolutamente nada. Sí, pero por ejemplo... De eso recuerdo yo algo en Montserrat, si no me equivoco, ¿no? Es ahí donde se congregan mucha gente. Es ahí, ¿no? Para ver luces y demás, ¿no? Exacto, y incluso entran en trance, ¿no? La gente que va allí. ¿Es así?
Sí, bueno, el ¿Pero tema... es algo colectivo? ¿Es algo, o sea, como si no se da esa masa, no ocurre? También puede ser. También puede porque ser. la mente, y creo que es un tema de obligado cumplimiento que lo hablemos, la mente humana juega también un papel muy importante. Ahí te digo yo que yo observo que si tú estás en un salón con muchísima gente, uno bosteza y verás que van a bostezar muchísimos más. Ahí se ve que también eso, que somos un poco colectivos y que nos contagiamos. Y contestando a tu pregunta, ¿no? Yo pienso que las entidades pueden estar en esos planos, en esos lugares donde en vida estuvieron presentes. ¿Por qué no? Los cartujos no van a estar allí, en ese lugar donde habitaron durante tantos siglos. Sí, nos atenemos a que después de la muerte nos convertimos en algo llamado energía que purula por diversos lugares. Y oye, si en el momento de la muerte yo tengo que decidir, o tengo el poder de decidir el lugar donde quiero estar, si es que tengo que estar en algún lugar aquí, ¿por qué no voy a elegir al lado de los míos, o al lado del lugar donde yo he pasado gran parte de mi vida? Claro, pero yo te hacía la pregunta porque como hay medium, que son los mediadores, por eso te digo que habrá sitios y zonas que ellos no estén, sino que lo atraigan esos medium, ¿no?, para que se manifiesten, porque entonces... Como si fueran puertas, digamos. Yo creo puertas que es más como portales, telequinesia. ¿no? Yo soy de la opinión, mira, por ejemplo, el Jardín Escénico del Altillo, que es un lugar donde tengo yo una de mis rutas, ¿no? Y donde he entrevistado a muchas personas, ¿no? Personal de vigilancia y demás, que se han topado allí con apariciones de épocas pasadas, o sea, de principios de siglo. Yo estoy convencido de que esas hipotéticas almas están allí, ancladas. ¿Todo el mundo podemos verlas? Yo creo que no. Si llevamos allí una persona que tenga esas capacidades desarrolladas, la sensibilidad, ¿no? Claro, esa sensibilidad. ¿Puede ser que se haya impregnada, o sea, que haya impregnada la energía más que el ente? Sí. ¿Puede Esa ser eso? persona, Sí. claro. Y también se habla, ¿no?, como que los lugares se repiten como en forma de bucle. Vale. Me recuerda mucho al mundo de las psicofonías o parafonías, como lo llamaba Germán de Argumosa, ¿no? Algo que se queda impregnado con un sonido residual. Exacto. Que parece que en forma de eco se pueden recuperar, como Carlos Bogdanich, allá por el año 1986, que en el pueblo de Belchite el Viejo, pues realizó diferentes pruebas psicofónicas y obtuvo precisamente sonidos de la guerra civil. Bombarderos, mosca, sonidos de escopeta, fusilamientos, y eso se plasmó allí, un pueblo que fue derruido. Belchite el Viejo, Franco decidió realizar Belchite el Nuevo, pero ese pueblo quedó en las ruinas y que se puede visitar. Algo escuché también acerca de Auschwitz, o sea, es decir, que también se escuchan lamentos, que se escuchan, ¿sabes? Y todo relacionado con la historia del propio lugar. Es que la historia es fundamental. En la historia, yo, bajo mi punto de vista, se queda impregnado en los lugares, ¿no? Es lo que nutre ese pasado. Sobre todo en las historias, los hechos luctuosos, los crímenes, ¿no? Cuando se dice mucho, oye, esta casa, la casa de los crímenes. Donde ha habido sufrimiento. Claro. Donde ha habido sufrimiento, y el sufrimiento es una de las emociones también más intensas, ¿no? Claro. Yo te iba a preguntar una cosa, Andrés. Las personas que, por ejemplo, se les fallece un familiar o un ser querido, tú ves que en esas situaciones normalmente se suelen dar este tipo de casos, ¿cierto? Sí, sí. Y es muy lógico. Lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Desde el punto parapsicológico y desde el punto humano. Exacto. Porque desde el punto humano, si empezamos por aquí, evidentemente la mente es así. La mente muchas veces dibuja aquello que desea. Lo distorsiona, ¿no? Claro, o en esos momentos de necesidad. Tú pierdes a tu madre, pierdes a tu padre, un hermano, una pareja, un hijo. Yo también quiero comentar una cosa que me llamó mucha la atención, fue con la inteligencia artificial intentar recrear a personas que ya han fallecido. Sí. Es decir, estar siempre en un dolor continuo, yo creo que tampoco es sano. Yo no lo aconsejo. Sí. Hubo muchos dilemas morales en cuanto a esa aplicación que tú comentas. Yo creo que es insano, ¿no? Tenemos un duelo y tenemos que admitir que hemos partido, que nos hemos transformado. Es que no traspasa el duelo. Mientras estés viendo a la persona fallecida y aunque sea en vídeos cortos, viendo cómo puedes hacer vida con esa persona, nunca traspasa el duelo. Nunca vas a traspasar el duelo. Adrián, yo te quiero hacer una pregunta. ¿La soledad invita a hacer uno más sensible, a percibir la energía que nos pueda rodear, digamos? Sí. ¿Trastornas nuestra capacidad de entender las cosas? Es decir, ¿nos vuelve más sensitivos? Más sensitivos. Sí, yo creo que la percepción cambia. Yo creo que cambia. Y también la sugestión, que podemos incluirlo en este paquete, ¿no? La sugestión de un lugar,
que visitas, conociendo una historia previa. Y claro, el ambiente, los pasillos, la oscuridad, la soledad, esa historia que te contaron, pues puede que todo ello repercuta en algo. Sugestiones. Sí, que puedes ver que cuando la gente dice, no, eso es la mente. Y digo yo, pero entendemos la mente. Exacto. No es la mente el mayor de los misterios, que muchas veces se dice, no, es la mente. Como quitando la importancia, como quitando el hierro, ¿no? Como si la mente no fuera... Pero si la mente es el mayor misterio que tenemos, ¿no? Ya luego están los casos en los cuales, pues, oye, ocurren cosas que tú dices, espérate, que aquí no solamente está la mente, que aquí hay hechos. Aquí hay hechos y esto es lo que te descoloca en muchas ocasiones. Eso es lo que yo te preguntaba. No podemos ser nosotros, los terrenales, los que telepáticamente podamos llamar, ¿no? Como atraer ese tipo de energía. Por eso yo te decía que lo veo como... Yo en conclusión pienso que somos nosotros los que estamos intentando, ¿no? de canalizar, ¿no? O de llamar, ¿no? O de atraer, o de llamar inconscientemente ese tipo de energía. Y nos consuela. Y lo que te quería yo preguntar también, en el tema del MCD, en el MC, las personas que están en ese tránsito... FM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. FM. Sí, te entiendo. En ese tránsito, sí, ellos suelen ver fallecidos. Sí. Y además está comprobado, está el doctor Manuel Sanz, que es un experto, es un médico psiquiatra, y está muy dedicado a este tema. Y ellos, los que están en ese proceso, son los que ven a sus fallecidos, incluso hablan con ellos. Sí. Se da el caso, y no en pocas ocasiones, y no solamente en experiencias cercanas a la muerte, sino en personas que, sin saberlo, están relativamente sanas, pero ya muy mayores quizás, pero comienzan de buenas y primeras a decir, oye, que he visto a la tía Manoli, que he visto a mi madre, que he visto a mi padre, fallecido ya, ¿no? Y es cierto que hay muchos casos en los cuales, hipotéticamente, podemos pensar que como que los seres fallecidos vienen a recogerlo, vienen a llevárselo. Eso normalmente lo escucho ya cuando ya están en sus últimas horas, que sí, cuando normalmente ven a los padres, ¿no? Sí. Que suelen ver a los padres. A mí me interesa mucho, porque yo creo que es un tema que nos cuesta muchísimo de hablar, ¿no? Como que hablar esto un poco tabú, ¿no? Sí. Entra como en el esoterismo, que no tiene nada que ver, ¿no? El misterio del más allá con lo esotérico. Yo sé que en la época, en la Edad Media, tomaban pócimas, que lo que viene a hacer eran como drogas, como alucinógenos. Eso parecido a la ayahuasca, claro, al peyote. Y ahora ayahuasca que también te que lo que hacía era tener un trance, correcto, para poder conectar con personas del más allá, ¿no? Sí, se ha hablado, ¿no? En muchas ocasiones, como bien has mencionado, la ayahuasca y demás, que son capaces, estas drogas, ¿no? De llevarte a mundos inimaginables, ¿no? Sí, como todas las drogas como tal. Sí. Son experiencias que se viven en muchas tribus, que la utilizan como mecanismo para incluso el desdoblamiento, ¿no? Como se le conoce, que son capaces de teletransportarse, su cuerpo astral, como se le denomina, o su alma, llamémoslo como queramos, pero que son capaces de incluso viajar. Temas de viajes astrales esta noche, si quiere, puedo yo quiero preguntarte, Adrián. Sí. Comienza si quiere. Yo quiero preguntarte, ¿esto nada más que se da en los seres humanos? ¿La energía también se puede decir que la dejan los animales? Sí, es una pregunta interesante. Es decir, si tenemos la capacidad de creer que nos podemos reencarnar en alguna otra cosa que no sea un ser humano, ¿los animales también pueden dejar esa imprenta de energía? ¿Podemos percibir nosotros que los animales, como las personas que nos dejan, ¿no? Porque yo no lo he hecho nunca, ni lo he percibido nunca, ¿no? ¿Los animales también entran en ese ámbito? Yo creo que sí.
Yo personalmente no tengo ningún caso cercano. Yo siempre me gusta ceñirme a los casos que a mí me llegan y puedo investigar personalmente, pero sí es cierto que, hombre, la capacidad comunicativa que puede tener una persona, tal vez un animal se puede ver limitado, ¿no? Si ya es difícil comunicarse con un ser fallecido... Entonces hablamos de nivel conciencia, ¿no? Sí, según don Manuel Sanz, la vibración de los animales es más baja que la nuestra, y entonces no tiene, digamos, esa fuerza, ¿no?, de transmitir en la espirituvoz o algo. Sí, tienen esa fuerza energética, pero no como para manifestarse ni el ladrido, ¿no? Yo digo esta pregunta porque llama poderosamente la atención. Es interesante. Los animales, por ejemplo, que perciben cosas que nosotros nos percibimos, sí. Entre ellos está, por ejemplo, un terremoto o cualquier cosa natural, son los animales los primeros. Pero a nivel de conciencia, él te lo ha comentado, al tener una conciencia menor, la energía es menor, entonces no está tan elevada como el ser humano. Es decir, eso está en el desarrollo del propio ser humano y de la propia capacidad de comunicativa, como tal, porque vemos que en los casos que ha habido comunicación de seres fallecidos con familiares, pues ha habido mensajes claros, ha habido señales. Las señales, ¿no? Que como yo catalogo uno de los bloques de mi libro, ¿no? Expedientes X jerezanos, y al final todos son señales, se quieren dejarnos señales a través de una casualidad, quién sabe. Que también... Y hablando ahora, bueno, perdón, sí, ahora hablando de... No, Verónica, di. También pueden transmitirnos cosas a través de los sueños. ¡Bah! Ahí has tocado una fibra... Porque yo he tenido sensaciones a través de los sueños. El mundo de los sueños es un mundo apasionante. A mí me encanta. Y a mí me fascina. Es magnético. Fijaos, desde tiempos remotos, ¿no? El ser humano entendía el mundo de los sueños como un mundo tan real como el que pisamos, con el que pisamos. No todo el mundo sueña en color. No. Es que hay un mundo tan extenso, tan variado, ¿no? Y si hablamos de los augures, ¿no? En la antigua Roma, que digamos, predecían, ¿no? A través de los sueños consultaban, ¿no? Esos augurios para la guerra. Efectivamente, esas entidades que le hablaban en sueños. En sueños. Pero porque el mundo de los sueños es un mundo apasionante. Sigmund Freud, ¿no? A principios finales del 19, principios del 20, que decía que los sueños eran una manifestación de los deseos reprimidos, ¿no? Inconsciente. Del mundo del inconsciente que sube en la etapa onírica. Pero luego Carl Gustav Jung, ¿no? Que nos habló del inconsciente colectivo, ¿no? Que cuando soñamos con diversas cosas, pues hay como un patrón diverso en todos los seres humanos, ¿no? Pero yendo más allá de todo esto, el mundo de los sueños es un tema apasionante. Es tal vez de los campos en los que he reunido más casos. Y os hablo de jerezanos, ¿eh? Sí, he tenido que al hilo de jerezano, de Jerez y de que estamos en Frontera Radio. Has escrito un libro, bueno, ya lleva tiempo en la editorial, ¿no? ¿Cuánto? Sí, desde 2023. Eso es, es Expedientes X Jerezanos, ¿no? Sí. En ese libro se recogen, porque sé que hay muchos oyentes, evidentemente, de Jerez, que nos están oyendo, de todos los casos que tú has tocado, digamos, trabajando trabajo de campo, ¿no? ¿Cuál es el que más te dices tú, con este no? Pues mira, no consigo saber qué es? Me costaría elegir uno, evidentemente. Aquí podríamos pegarnos toda la noche podría ser infinita, como el título de mi podcast, ¿no? Pero mira, hay un caso, porque cuando a mí me cuentan algo, los testigos, ¿no? Me gusta sentarme con ellos, tomarme un café y ver a la persona cómo llora, cómo ríe, sentimiento, cómo se desnuda ante ti metafóricamente. Sí. Cómo al final, para contarte ese caso, te tiene que contar parte de su vida, ¿no? Claro. Y hay veces que esos casos, esas historias no son un plato de buen gusto. Ese día, cuando me reuní con Marina, una mujer, una jerezana, yo me vine para mi casa con mal rollo, con el cuerpo un poquito... que no todas las historias son guays, de terror, vamos a pasar... No, hay historias que te sobrecogen y que tienen mucho de personal. Mira, esta chica resulta que en el año 1988, voy a intentar resumirlo mucho porque sé que el tiempo aquí es preciado. Año 1988, ella tenía 7 hermanos, eran 8 en total. Me decía que ella era la favorita de su padre,
Me decía, mira, de todos los hermanos, y aquí está mi hermana de testigo, yo era la favorita, el ojito derecho de mi padre. Total, resulta que estaba allí en Torreblanca, en casa de unas amigas, y me dice ella, mira Adrián, ella siempre con una sonrisa, mientras que me contaba esto. Yo no sé por qué, a mí me entraron unas ganas inmensas de irme para mi casa, para casa de mi padre, que vivía en la zona de las Torres, si no me equivoco. Total, ella me decía, mira, mi padre era mecánico. Él era una persona curtida en mil batallas. Él trabajaba en un taller él tenía un taller propio donde hacía sus chapús y demás, y era un tío que no se quejaba para nada. Y ese día que yo sentí esa necesidad desde casa de mis amigas de irme para mi casa, llego a mi casa y me encuentro a mi padre tirado en el sofá. Y me decía, chiqui, llévame al hospital, que no me encuentro bien. Dice, para yo ver a mi padre así, lo estoy vistiendo, le pongo su chaqueta, los zapatos y se me muere en los brazos. Se me mueren los brazos, me viene la ambulancia, además, patatín, patatán, total. Pasa el tiempo y resulta que esta mujer empieza a tener unos sueños muy peculiares, porque eran sueños en los cuales aparecía, fijaos, vamos a imaginarlo, la imagen del padre a la izquierda, imaginaos los cromos de fútbol, ¿vale? La imagen del padre a la izquierda, que no gesticulaba, pero que le enviaba un mensaje como de manera telepática, a través de una segunda imagen. O sea, a través de otra imagen a la derecha. Imágenes solapadas. Sí. Ella entendía que su padre pues le quería decir algo. En ese primer sueño, ella ve la imagen del padre y le transmite la imagen de un coche blanco siniestrado. Un coche blanco siniestrado. Ella no le ha hecho mucha cuenta. Pasan los días y casualmente, seguramente fruto de la casualidad o no, un sobrino suyo tiene un accidente de tráfico con un coche de idéntico color, de color blanco, ¿vale? Coño, qué casualidad, pero ha podido ser casualidad, ¿vale? Pasa el tiempo, no mucho, y ella sueña igualmente con la imagen del padre y con la imagen de su hijo, que en ese momento tenía 8 años. Claro, ella se levantó aquella mañana diciendo, chiquillo, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Lo lleva al colegio, que lo tenían en los Marianichas, se va para casa de la madre, desayuna con ella y le dice, mamá, mira que no se soñé esto, es que la otra vez me pasó esto, pero es que esta vez he soñado lo mismo y como que papá me quería advertir de algo. Transmití algo sí, del niño. Yo voy a recoger al niño al colegio, mamá, chiquilla, déjalo allí que tiene comedor, yo voy a recogerlo. Va al colegio. Eran las 1:00, las 2 de la tarde, mira que me llevo el niño. Chiquilla, pero si ya tiene el comedor, que me lo llevo, que yo tengo una mala intuición. Total, llega a su casa, vivía en las Torres, en una 11ª planta. Suben para arriba en el ascensor y antes de entrar en la vivienda salía una chica, una vecina, con su perrito. La chiquilla tendría 13, 14 años. Mamá, déjame bajar el perrito con ella. No, venga, vamos para acá. Ella, asustada. Claro. No lo voy a dejar, no le pase algo. Venga, mamá. Venga, chiquilla, déjalo, que voy a tardar 10 minutos nada más, le decía a la chiquilla. Lo dejó. Se monta el niño en el ascensor con la chica y con el perro. Se cierra la puerta y lo siguiente que esta mujer ve es como un fogonazo y la cuerda que se rompe. Y el ascensor, desde una 11ª planta. Ella se quedó en estado de shock delante del ascensor. Aquello me cuenta ella que fue un revuelo porque el estruendo se escuchó incluso por todos los vecinos que acudieron allí para ver qué es lo que había pasado. Llegaron los bomberos, tardaron 1 hora 45 minutos en sacar al crío, a la chiquilla y al perrito. Ella se quedó en estado de shock delante del ascensor. No reaccionaba. Ella me aseguró que en ese momento ella vio, en estado consciente, esto curioso, la imagen del padre que le dijo tranquila. Y efectivamente no le pasó nada a ninguno de los 3. El ascensor quedó en la 3ª planta, fue como zigzagueando. Hoy día son otros sistemas, pero eso fue lo que ocurrió, ¿no? Claro, ya aquí la cosa se puso un poco más seria, ¿no? Porque ella se llevó al niño del colegio para que no le pasara nada y le terminó pasando por habérselo llevado. ¿Qué es el destino, entonces? ¿Qué es el destino? Como que ¿Está escrito el destino? Las corazonadas de... Sí. Bueno, lo vimos en... La historia continúa, ¿eh?
en el 11M, que no fallecieron, se libraron y después fueron de viaje y fallecieron. Como un destino final, ¿no? Como la película. Exactamente. Y este caso finaliza, fijaos, con otro tercer sueño. Otro tercer sueño. Me decía, mira, Adrián, yo tenía un hermano con 33 años y resulta que le detectaron leucemia y otras enfermedades y demás. Y resulta que, claro, ya con los médicos, tratamientos y demás, pero le aseguraron que iba a ser intervenido y que al 99% que, oye, su hermano se va a recuperar. Y me dice ella, mi hermano fue con la mujer y la hija al Rocío para pedir, ¿no? Y por el camino tuvieron un accidente. Dice, mi madre decía, me decía la testigo, ¿no, Marina? Mi madre decía que mi hermano estaba hecho un Cristo, porque tenía 33 años, se partió la clavícula, la nariz, estaba hecho un Cristo el pobre. Aquello retrasó mucho más la operación. Total, llega el día de la operación, el hermano se opera y sale todo bien. Sale todo perfecto, aparentemente. Y la tarde siguiente están en casa con los sobrinos, los hijos, las hermanas y demás, medio celebrando, oye, que había salido bien, con unos piquis labios, unos refresquitos, y esta mujer comienza a llorar desconsoladamente en mitad del salón. Marina. La ven así, sí, la ven así. Marina, ¿qué te pasa? Que mi hermano se muere, Chiquilla, pero ¿por qué dice eso? Le dice el hijo que ya tenía 21 años, ¿no? Este niño del ascensor, ¿no? Sí. Que yo anoche soñé con mi padre y me ofrecía una imagen de un nicho vacío. Y yo sé que es por él. Y acto seguido me cuenta esta mujer que suena el teléfono con la noticia que ninguno quería escuchar, que el hermano había fallecido esa misma tarde, ¿no? Entonces son cosas que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto llega la casualidad? ¿Hasta qué punto algo que tú sueñes es alucinación, puede llegar a ser casualidad o no? También podemos hablar de casualidades imposibles. Casualidades o intuiciones que se plasman a través de los sueños. Adrián, otra pregunta que se me viene a la mente. Sí. ¿Tú cuando has estado solo en algún sitio, has sentido de no estar solo? ¿Que alguien te observe? ¿Que alguien esté ahí pendiente a ti cuando tú estás solo en algún sitio en concreto? Que no tiene por qué estar en la habitación de tu casa o en el sofá, sino que haya entrado en algún sitio aquí en Jerez que diga, me están observando y no veo a nadie. Bueno, hay lugares y lugares, ¿no? Jerez tiene multitud de puntos en los cuales no te sientes solo. Yo soy muy de dar paseos insolitarios, de solitarias maneras, ¿no? Como un bohemio por las calles de Jerez, me gusta meterme en la catedral, en las iglesias, en los templos, en las calles, en las plazas, lo que hago con las rutas, pero solo. Eso me encanta a mí. Y es cierto que, mira, cuando estoy en la catedral, por ejemplo, es cierto que estando solo, tú no ves a nadie, pero tú te sientes observado. Llámalo como un efecto del cerebro, llámalo como es en Santiago de Compostela, la mayoría de la gente va allí y dice que la sensación que tienen cuando entran allí es de que no están solos, pero yo creo que es porque hay tanta energía acumulada de tantas cosas que han ido a pedir, que al final es energía positiva. Sí, tantas emociones, ¿no? Que al final no las transmiten. Entonces, cuando vamos a una iglesia o vamos a algún sitio de esto, yo creo que pasa claro, eso. porque volvemos a los sentimientos y las emociones que se impregnan en el sitio. Se impregna el sitio. Es que yo creo que también va relacionado con las energías y con todo esto que de alguna manera estamos hablando, claro. Otra pregunta también. ¿Tú cuando la misma energía se puede manifestar en diferentes sitios o solo se manifiesta en un sitio concreto? ¿Me has entendido la pregunta? Yo creo que hay lugares... Son eventos casuales, ¿no? No, digamos que la misma ente, o si tú percibes una luz blanca, la percibes en un sitio y en otro, y la sugestión que sea lo mismo. Sí. No siempre, pero sí la sugestión está, y yo creo que él también habrá visto que así como una persona esté... Es como el miedo. Tú imagínate que tú estás en un sitio que tienes miedo de algo y inconscientemente estás transmitiendo ese miedo a los demás. Y hay otras veces que pasan estos sucesos, ¿no? de estos misterios y de estas cosas, que a mí me gustaría saber si es casualidad o causalidad cuando tú estás impregnado ya y estás trabajando en este tema.
Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Todo tiene su causa y efecto, pero la casualidad, decía Einstein, que Dios no juega a los dados y que nada ocurre por azar. Mira, yo voy a contar una historia. Todo pasa por algo. No me resisto a contarla. Cuéntala. Y esta es que me encanta. Mira, no hay fantasmas, no hay espíritus, no hay ovnis, no hay nada, pero hay algo más misterioso que lo que voy a contar. Años 90. Año 94, 95. Ya sabemos que la telefonía móvil por aquel entonces no estaba tan en auge, ¿no? Comenzaban poco a poco a surgir los primeros teléfonos, pero tengo un buen conocido, José Mari. Y José Mari, él trabaja a día de hoy en la sección de electrodomésticos y demás en Carrefour Norte. Él lleva allí desde que aquello era Eco Jerez. Fíjate si ya lleva años José Mari, que está a punto de jubilarse ya. Eso te va a decir. Y José Mari, sí, le quedan un par de añitos, un año o dos o menos. Y José Mari me cuenta a mí una historia, que lo cuento en mi libro, he tenido al propio José Mari contándome esta experiencia. Me decía, mira Adrián, resulta que a mediados de los 90, yo siempre estaba en la sección de las videocámaras, de los electrodomésticos y demás, y resulta que en el bar, en la hora de los desayunos o de las meriendas, yo siempre coincidía allí con Miguel. Miguel era un compañero de otra sección, que nada, teníamos que ver, los trabajos no tenían nada que ver, pero siempre coincidíamos allí. Y oye, yo con Miguel nos tomábamos el cafelito y tomamos confianza. No es que quedáramos fuera del trabajo con las mujeres ni nada, pero en cierta forma... de trabajo. Sí, un buen compañero de trabajo y con el que, oye, en el ratito que coincidían, oye Miguel, venga, vamos a tomar el cafelito, patatín, patatán. Un día, otro día, otro día. Las cosas de la vida, de buenas a primeras, Miguel, se le acabó el contrato. No lo vio más por allí. Él no tenía su teléfono, no tenía manera de contactar, pero bueno, se fue y se fue. Por aquel entonces, José Mari, el protagonista de esta historia, él estaba liderando, digamos, el tema de los sindicatos, ¿no? El tema de los enlaces de la empresa para las reuniones sindicales y demás. Y resulta que por aquel entonces le dicen, oye tío, ¿tú te acuerdas de Miguel? Que se fue hace unos meses de aquí, ¿sí? Digo, pues me he enterado, no sé por quién, le dijeron a él, que le han intervenido quirúrgicamente, que este hombre lo han operado. Dice, vaya por Dios. Dice, José, ¿tú tienes el teléfono de él? ¿Qué va, tío? Yo no lo tengo. A oficinas, a los compañeros, nadie tenía el teléfono de Miguel. Nadie. Llega una mañana y José Mari se dispone a reunir, a llamar a los diferentes trabajadores con su listín telefónico para organizar una reunión. Y tiene una lista, ¿vale? Una lista de teléfono. Llama al primero. Hola Carlos, mira, era para citarte el miércoles de tal a las 10 de la mañana en las instalaciones de aquí de Cogeré, patatín, patatán. Vale. Llama al segundo de la lista. Hola Marta, mira que es para citarte el miércoles de tal a las 10 de la mañana en las instalaciones. Llama al tercero, Juan. Juan, mira que es para citarte... Perdona. Yo no soy Juan. Y José Mari se queda pensando, reconociendo la voz, y le dice, ¿Miguel? Y salta Miguel, que era Miguel. ¿José Mari? No, me lo puedo creer. Y dice Miguel, José Mari, ¿tú cómo tienes mi teléfono, tío? Dice, no, yo no tengo tu teléfono. ¿Sabéis lo que pasó? José Mari inconscientemente mezcló los 6 primeros dígitos del tercero de la lista con los 3 últimos del cuarto. Y dieron como resultado el nuevo número que Miguel adquirió el día anterior y que nadie tenía. Curioso. Bueno, Código sagrado. Y esto es de locos. Dicen, vamos a ver, José Mari, es que es imposible. Es que este teléfono me lo compré ayer, con su línea incluida. Y es que no lo tiene nadie, el teléfono. Pues te estoy escuchando atentamente y en este rato que estamos aquí yo creo que me han entrado como 4 o 5 veces calofrío. A pesar de que voy abrigado, vamos. Pero tengo la sensación que por aquí, desde luego, hay energía que no están observando ahora mismo. Pero las casualidades son... Hablando de tu libro también, digamos, volviendo a Expedientes X Jerezano y hablando de estas sensaciones que uno tiene de que parece que te están observando, yo sé que hay un lugar mítico en Jerez, relación misterio, ¿vale? Y ese lugar concreto que es el Rincón Malillo. Tú has pasado, ¿no? Y bueno, yo he pasado también. ¿Qué sensaciones te da a ti aquello? Pues sensaciones muy misteriosas, muy legendarias, muy históricas, muy recónditas, con esa luz amarillenta, ¿no? El Rincón Malillo, fíjate, desde 1500
1594 se le conoce como Rincón Malillo, que tienen también sus homónimos en diferentes lugares de España. Rincón Malillo, una denominación que hace precisamente a un lugar que, como su nombre indica, malillo, un lugar donde era peligroso transitar a altas horas de la noche, situado a las espaldas del Palacio Riquelme, ¿no? Esta auténtica joya que tenemos allí levantada en la Plaza del Mercado, en el primer tercio del siglo XVI, ¿no? La portada es posterior, 1543, pero ese Rincón Malillo, con esa poderosa leyenda, una leyenda que, como bien sabemos, no la podemos situar en ese tiempo donde la religiosidad imperaba, de cruces de espadas entre caballeros, del culto al honor, que cuentan que hubo un caballero llamado Álvaro de Mendoza y Virués, Luis de Montoro, en otras versiones, con fama de espadachín, de mujeriego, de bebedor, el que no se le caía el techo encima, ¿no? Y cuentan que en cierta madrugada este buen caballero venía caminando por ese Rincón Malillo, seguramente embriagado por el vino, después de pasar largas horas en alguna taberna de la zona, y se cruzó con alguien que no lo tenía muy buena consideración. Hubo un cruce de miradas entre ellos dos, pero acto seguido hubo un cruce de espadas y comenzó un pequeño duelo entre ellos dos, del que nuestro protagonista, Álvaro de Mendoza y Virués, salió victorioso. Y en ese momento cuenta esta leyenda que, alzando la espada al cielo nocturno jerezano, dijo las siguientes palabras: reto al mismísimo diablo. Reto al mismísimo diablo. Y ojito con meterte con el diablo, porque acto seguido de hacer esto, cuenta la leyenda que una fuerte punzada se le produjo en el pecho y comenzó a emanar sangre de una herida. Y como pudo, logró llegar hasta su casa, que se situaba precisamente en la calle Justicia. Y fijaos la fama que tenía de bebedor, de juerguicha, de mujeriego, ¿no? De espadachín. No volvió a salir jamás de su casa. Los vecinos comenzaron a conocerlo como el enjaulado, y que comenzó a mandar a construir como unas especies de cruces, ¿no? Alrededor de su vivienda, para evitar de que el maligno lo visitara cada noche, ¿no? Se quedó traumatizado desde aquella madrugada, y cuentan que Álvaro de Mendoza finalmente murió ya de anciano, pero con aquella herida sin cicatrizar y emanando aún sangre fresca. Fijaos qué historias, ¿no?, que tenemos aquí. Vamos a diferentes ciudades, países del extranjero, y nos venimos con sus leyendas, porque las leyendas marcan también la cultura, la idiosincrasia de muchos lugares, ¿no? Sí. Vamos a Escocia, oye, podemos creer o no, pero hablando, tú quieres estar en el sitio donde está Nessie, del lago Ness, ¿no? Y hablando de leyendas, el lago Ness, por Dios. Hablando de leyendas, ¿qué me cuentas así brevemente? La mano negra, digamos, aquí en Jerez, ¿qué misterio rodea todo lo que es la mano negra? Bueno, más que leyenda, estamos hablando de algo que fue real, aunque quizás no tanto, ¿no? Porque tenemos aquí una historia increíble, surgida, ¿no?, a finales del siglo XIX, cuando ese movimiento obrero, el proletariado, la clase obrera, pues no pasaba precisamente por sus mejores momentos. Ya sabemos que jornadas de más de 12 horas de trabajo, un sueldo que apenas les daba para vivir, una explotación, sobre todo trabajadores del mundo del campo, ¿no?, que eran explotados, ¿no?, por los burgueses y por los caciques y terratenientes de la época. Claro, y en esa vorágine pues comenzaron a provocarse diversas revueltas a lo largo y ancho de toda Andalucía, parte de España, y aquí en Jerez surge una supuesta, entre comillas, supuesta organización de carácter anarquista criminal llamada la Mano Negra, cuyo modus operandi se basaba en la quema de grandes extensiones de terreno, asaltaban las casas de los terratenientes e incluso se les atribuyeron algunos que otros crímenes, ¿no? Fíjate que fue un guardia civil el que en un sendero encontró supuestamente los estatutos de esta sociedad secreta, la Mano Negra. La Mano Negra. Y vamos, claro, como el Ku Klux Klan. Sí, algo así muy, muy secreto, ¿no? Muy oscuro. Claro, pero sonaba todo muy raro, ¿no? Coño, debajo de una piedra en el Guardia Civil se encuentran los estatutos de la Mano Negra. Y resultó que finalmente, como todos bien sabremos, 7 personas fueron ejecutadas en la Plaza del Mercado en junio de 1884. Acusados, fueron decenas las personas que fueron juzgadas, los antiguos juzgados que se situaban en lo que hoy es el Colegio Miguel de Cervantes, ¿no?, en la Plaza del Arenal. Y claro, finalmente 7 personas fueron juzgadas por el crimen, el asesinato del Blanco de Benaocaz, en las inmediaciones de San José del Valle. Asesinadas, ejecutadas, mejor dicho, mediante garrote vil.
en la plaza del mercado ante la atenta mirada de miles y miles de personas. Por eso cuando yo piso la plaza del mercado, compañero, a tu pregunta anterior, ¿no? Si hay lugares que yo verdaderamente en la plaza del mercado miro a mi alrededor y digo, esto que precisamente huele a muerte su pasado. Tienes en breve, he visto publicitándose algo que comienza en la plaza del mercado, una ruta nocturna, ¿no? Tienes ahora los micherios del barrio de San Mateo, una ruta que no se pueden perder los orezanos. Exactamente, eso cuando hablamos de esto, para que los oyentes este próximo sábado, 21 de febrero, eso es, a las 8 de la tarde comenzamos en la Plaza del Mercado con esta ruta misteriosa, legendaria, histórica, también con mucha crónica negra, donde conoceremos entre estos, como el caso de la mano negra, la leyenda del Rincón Malillo y otros misterios de la iglesia de San Mateo y otros puntos. ¿Y cómo pueden acudir los oyentes? ¿Qué es lo que eso digo yo? Mira, me pueden seguir a través de las redes sociales, sobre todo la página de Facebook, Rutas Nocturnas Jerez Oculto y Misterioso, o a través, pueden realizar sus reservas a través del teléfono 670 99 78 30. Ya nos queda práctica, o sea, es decir, que si yo quiero asistir, te llamo y reservo. Correcto. Exactamente. Así es. Bien, muy bien. Repite el teléfono. 670 99 78 30. ¿A que se os ha ¿Y la hecho duración? 1 hora 40 minutos aproximadamente. Se os ha hecho rapidito el tiempo, ¿verdad? Ya prácticamente estamos rozando la hora casi, el final, sí. Para nuestros solos y nuestras solas, que ahora mismo nos están escuchando, ¿qué les diría Adrián Martínez después de tanto trabajo de campo con con estos mundos, estos ambientes y estos misterios? ¿Qué les diría a estos solos y estas solas que nos están escuchando a esta hora de la noche? ¿Qué les diría ahora? Bueno, les invitaría a que descubrieran el mágico mundo del misterio, si puede ser de solitarias maneras. Que la soledad es algo muy bello, que aquel que teme a la soledad, en parte es porque se teme a sí mismo. Total, de acuerdo. A enfrentarse a sus propios demonios, a esos pensamientos que nos abordan en muchas ocasiones, y si tenemos miedo de enfrentarnos a nosotros, mal vamos, ¿no? Pero me gustaría quedarme con los versos de un gran gaditano, un gran compasista que nos dejó hace un tiempo, que escribió uno de los mayores pasodobles del mundo del carnaval de Cádiz, ¿no? Como es Juan Carlos Aragón, y ese pasodoble a la soledad, ¿no? Que termina diciendo precisamente: ay, soledad, yo te pido, aunque muera contigo, por favor, te pido que no me abandones, ¿no? Y con esta frase pues se evidencia ese amor a la soledad, que no es estar solo en la vida, que muchas personas lo confunden. Es muy diferente, sí. Pero disfrutar de pequeñas dosis de soledad viene bien y es constructivo, necesario, constructivo. Pues con esta maravilla, enfermedad. Con esta maravilla de frase ya ponemos casi la rúbrica al programa de hoy, y muchísimas gracias, Adrián. A ti, Antonio. Ha sido un gran programa. Nos hemos quedado con la espinita de la Spirit Radio, que además lo habíamos publicitado a través de las redes. La traeremos otro día, me comprometo a venir. Pero evidentemente vas a venir no una, ni dos, ni muchas veces. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias a todos, y bueno, pues os emplazo a todos nuestros oyentes, nuestros queridos solas, solos, ya sabéis, hasta el jueves de la semana que viene, aquí en Frontera Radio, en Soledades, a las 8:30, que tendremos la entrevista, pues una entrevista muy interesante, con la madre de un superhéroe. Bueno, pues aquí despedimos el programa, y bueno, pues no tengáis mucho miedo esta noche, ¿eh? Esta noche, en Soledades, hemos descubierto que la verdadera oscuridad no siempre está en las calles, sino en el silencio que nos rodea cuando creemos estar solos. Gracias, Adrián, por recordarnos que el misterio no solo habita en los lugares antiguos, sino en esa sensación inquietante de que alguien o algo podría estar compartiendo nuestra soledad. Ahora, cuando apagues la luz y el silencio ocupe tu habitación, presta atención, porque a veces la noche no trae respuestas, trae presencia.
soy capaz, y soy capaz, y soy capaz, y soy capaz.